El día de hoy vamos a hablar acerca de la herramienta formato condicional. Le estoy compartiendo en la pantalla del ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de ejemplo para que ustedes puedan ver cuál es la función de la herramienta formato condicional. Por aquí tenemos algunas calificaciones. Estos pueden ser al azar. Incluso en el ejercicio que les voy a dejar, pues son calificaciones que ya están asentadas en la tabla para que puedan ustedes ir revisando los resultados que les está arrojando cada uno de las fórmulas o de las funciones que vayan a utilizar. Entonces, todos estos números que están viendo en pantalla, pues son números al azar ahorita para el ejemplo que les voy a explicar. Por aquí voy a dejar aquí una columna vacía. Si nos damos cuenta, aquí arriba tenemos las materias que estoy utilizando como ejemplo del semestre. Y bueno, la herramienta formato condicional nos sirve para que, dependiendo del valor que tengamos aquí en la celda, dependiendo del valor que hayamos ingresado, Excel aplique un formato especial sobre ese valor que estamos ingresando, ¿sí? Entonces, el formato condicional normalmente se puede utilizar para resaltar aquellos errores, para resaltar una cantidad específica, para resaltar valores especiales o que cumplan con una determinada condición. Entonces, esos valores casi siempre van a coincidir con la condición que yo especifique, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para aplicar un formato condicional en un rango de celdas es importante seleccionar todas esas celdas. En este caso vamos a aplicar formato condicional en todas las columnas de las materias. Es decir, para este ejemplo, ¿cuál va a ser mi formato condicional? Vamos a establecer parámetros. Por ejemplo, parámetro de la calificación, todo aquel que tenga una calificación menor de 6, pues que aparezca en color rojo. Esa va a ser mi formato o mi condición, ¿vale? La condición es que todos aquellos que tengan 5, 4, 3 o 2 que aparezcan en color rojo. Entonces, para establecer el formato condicional, vamos a tener que seleccionar todas las celdas y por acá arriba hay una herramienta que dice formato condicional. Ahí le vamos a dar clic y vamos a seleccionar la opción de nueva regla. Entonces, en esta ventana, si se dan cuenta, dice, hay unas opciones o el tipo de regla que queremos establecer. Vamos a elegir la segunda regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Como ya especifique cuál debe de ser la condición, aquí donde dice dar formato únicamente a las celdas con valor de la celda, texto específico, fechas, todos estos valores son los que pueden contener las celdas que tengo seleccionados. Pero le voy a dejar aquí valor de la celda porque estoy utilizando datos de tipo numérico, ¿sí? Entonces, en el segundo recuadro voy a especificar, por ejemplo, para todas aquellas calificaciones menores de 6 que me aparezcan en rojo. Entonces le voy a poner aquí la condición menor que 6. Aquí voy a especificar menor que 6. Y si se dan cuenta, aquí abajo me muestra o aparece la sección de vista previa en donde tengo que visualizar la manera en que se verá pues las celdas que cumplan esta condición. Entonces, aquí donde dice sin formato establecido, es porque todavía no utilizo nada en esta opción. Aquí le voy a seleccionar formato, lo que es el botón formato, para poder lanzar la ventana de fuente. Entonces, en esta parte de formato de celdas, como únicamente quiero que me aparezcan en color rojo todas aquellas calificaciones menores de 6, únicamente es lo que voy a seleccionar aquí. Si quiero poner, por ejemplo, relleno de celda, entonces tendría que especificar a lo mejor otro color diferente al color
de texto que estoy aplicando aquí. Si nos damos cuenta, aquí arriba únicamente está, de manera predeterminada, está seleccionada la pestaña fuente, que es donde voy a especificar, por ejemplo, el estilo o el tipo de letra que quiero aplicarle a todas aquellas celdas que cumplan la condición que estoy estableciendo, ¿sí? Para este ejemplo únicamente selecciono así, normal, o le pongo negrita para que sea más resaltado, color de texto únicamente rojo y aceptar. Aquí le doy a aceptar y si se dan cuenta, en vista previa ya me aparece de qué color va a aparecer mi formato o el contenido de la celda cuando cumpla cierta condición. En este caso, la condición que tenemos arriba. Y le pongo aceptar. Y aquí está, miren, ya aparece en estas celdas donde tengo valores menores de 6, me aparece ya en rojo. Si yo selecciono o si yo ingreso o registro nuevas calificaciones, por ejemplo, a la hora de estar escribiendo el texto, automáticamente le pone en rojo, pero cuando lo valido o le doy enter, ya le cambia el color. Aquí tengo, por ejemplo, 8, si le pongo aquí que sacó 3, 1, aquí no presentó. Aquí tiene 7, 6, ahí está. Aquí va a ir coloreando los números de acuerdo a la condición que hemos establecido para nuestras celdas. Entonces, para eso se utiliza el formato condicional. Sí, nuevamente les especifico que el formato condicional se utiliza para resaltar aquellas celdas que cumplan una determinada condición, según el valor que contenga. Pueden ser valores numéricos, valores de tipo texto o valores de tipo fecha. Entonces aquí depende mucho también del contenido de las celdas. Ahora, de esta manera entonces establecemos el formato condicional. Si quiero eliminar el formato condicional, únicamente selecciono las celdas en donde establecí o no, o puedo también no seleccionar. Y acá donde dice formato condicional, activo la herramienta administrar reglas para que me aparezca la ventana en donde aparecen las reglas condicionales que acabo de establecer únicamente en esta hoja. Entonces, aquí, por ejemplo, selecciono la regla que establecí y le doy eliminar regla. Y de esta manera estoy eliminando o quitando el formato condicional para esta hoja, ¿sí? O si nada más para ciertas celdas, pues ya nada más selecciono las celdas que tengo seleccionadas. Ahora, voy a establecer el mismo formato. Aquí, el mismo formato condicional, nada más que ahora, en vez de que me aparezca únicamente en rojo, le voy a poner que me aparezca en color rojo, pero con relleno gris. Aquí selecciono el color del texto, le pongo negrita, pero también quiero que la celda adopte un color gris, un color de relleno gris. Le doy a aceptar, nuevamente aceptar, y ahí está. Si nos damos cuenta, ahora ya es más visible todas aquellas calificaciones que no cumplen el criterio, es decir, todas las calificaciones menores de 6 me van a aparecer en color rojo. Y ahí ya puedo revisar cuando el alumno pues tiene materias o tiene materia reprobada. Y ahí está. Si hubo, por ejemplo, un error, en vez de que aquí fuera 0, en vez de 0 fuera 8, únicamente selecciono la celda, le pongo el nuevo valor y le doy enter y automáticamente se elimina el formato condicional que tenía ya, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el formato condicional, para establecer cierta condición, ciertos formatos especiales que cumplan una condición específica dependiendo también pues del contenido. Ahora, por acá me aparece el promedio. Recordemos que todas esas calificaciones que están aquí se han capturado de manera manual. Aquí tenemos el promedio, o para sacar el promedio. Para poder calcular el promedio lo podemos hacer de dos formas. Una es utilizando la herramienta AutoSuma o la herramienta de fórmulas rápidas, haciendo clic en esta flechita y por acá tenemos la función promedio. Aquí únicamente hacemos un clic y si se dan cuenta selecciona todas las, en este caso todas las calificaciones que se encuentren del lado izquierdo.
automáticamente lo selecciona, nada más le damos un enter para ver el promedio actual. Esta es una manera. La otra manera es ingresando una fórmula de manera manual, es decir, sumando cada una de estas calificaciones, así una fórmula pues no corta, una fórmula larga. Sumamos todas las calificaciones que tenemos aquí y por aquí, ahí está. Si no pueden seleccionar, por ejemplo, una celda anterior, con la tecla de dirección o con la flecha izquierda pueden seleccionar la celda que necesitan, ¿sí? Entonces yo aquí tengo sumadas todas las celdas, todas las calificaciones, cierro paréntesis, y como tengo más de una operación en esta fórmula, es importante encerrar la primera operación entre paréntesis para que la segunda operación, si es la última, pues ya quede fuera de paréntesis. Aquí tenemos 6 materias, yo nada más le agrego ahí entre 6 o diagonal 6 y le pongo enter. Si se dan cuenta, me aparece el mismo resultado. Entonces, una de las dos formas podemos pues sacar el promedio o la calificación aquí de todo el semestre, por decirlo así. Ya nada más aquí, para que nos quede con un decimal, es importante utilizar aquí las herramientas que dice aumentar decimales o disminuir decimales. Según sea el caso, nosotros le vamos a seleccionar, por ejemplo, disminuir decimales para que quede una sola. Y recordemos que una vez que hemos establecido la fórmula o la función, lo arrastramos hacia abajo para que todas las demás celdas se calculen automáticamente. Ahora, en esta parte también sería importante aplicar el formato condicional. Para no estar aplicando por segunda vez ese formato condicional, basta, por ejemplo, seleccionar una celda que ya contiene el formato, por ejemplo, una de las que están en rojo. Hacemos clic en la herramienta copiar formato y seleccionamos todas estas celdas. Nuevamente pues se aplican los decimales y nada más reducimos a un decimal, y si nos damos cuenta no hay promedios que sean reprobatorios, pero por ejemplo si aquí le ponemos o le cambiamos las calificaciones, aquí también 4, y que sea nada más una reprobatoria, si se dan cuenta automáticamente aplica el formato condicional. También por acá imaginemos que tiene más materias reprobadas. Automáticamente todas esas celdas aplican el formato, y acá también automáticamente pues se adapta, ¿vale? Entonces de esa manera podemos copiar aquellos formatos que ya habíamos establecido en algunas celdas y aplicarlas utilizando la herramienta copiar formato. Bien, ahora hay una última columna en esta parte que se llama estatus. ¿Qué significa o qué debemos de poner acá? Yo quiero que dependiendo del promedio que tengan acá, que me muestre o que me diga aquí si está aprobado o reprobado según la calificación que tenemos acá o según el promedio que tenemos del lado izquierdo. Entonces, si ya habíamos establecido desde un principio que toda calificación menor que 6 es aprobatoria, o toda calificación arriba o igual que 6, a ver, aquí me equivoqué, toda calificación menor que 6 es reprobatoria y toda calificación mayor o igual que 6 es aprobatoria. Entonces, aquí es importante establecer el estatus para que podamos visualizar si dependiendo del promedio, el alumno aquí puede que nos muestre reprobado o que nos muestre aprobado. Ojo, yo lo estoy escribiendo de manera de ejemplo. Ustedes no lo deben de escribir, lo deben de sacar a través de una fórmula. Entonces, para que cuando automáticamente aquí tengamos una calificación o un promedio, pues nos arroje de este lado un texto o el estatus. Si, por ejemplo, aquí
aquí tuviese otra calificación aprobatoria, aquí ya sería 0, ya no debería decir reprobado, ya tendría que cambiar automáticamente al estatus de aprobado, ¿sí? Pero para ello vamos a tener que utilizar una fórmula que sea, una función que se llama así. En la parte superior de la hoja de cálculo, donde tenemos toda la barra de herramientas, ahí van a encontrar una barra de herramientas que se llama fórmulas. En dado caso que no quieran ingresar desde la ficha o la pestaña fórmulas, podemos activar la ventana insertar función. Activando la ventana insertar función, por acá, sin borrar nada, escribimos automáticamente sí y le ponemos ir para que nos mande a la función sí. Aquí está la función recomendada, sí. Le damos a aceptar y observen, en esta ventana nos pregunta cuál va a ser la prueba lógica, ¿sí? Si estamos especificando que si el promedio es mayor o igual que 6, entonces que nos aparezca aprobado, en caso contrario que nos aparezca reprobado. Por ejemplo, entonces aquí la prueba lógica va a ser esta. Dice que el argumento de la prueba lógica comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Por ejemplo, si este promedio que tengo acá es mayor, ahí está el símbolo de mayor, o igual que 6, se dan cuenta la evaluación que Excel está realizando a esta prueba y me está arrojando verdadero. ¿Por qué me está arrojando verdadero? Porque el contenido de la celda que tenemos acá arriba es mayor que 6. ¿Sí? Por eso me arroja verdadero. Entonces, ¿qué resultado quiero que me aparezca si es verdadero el contenido de la celda? Quiero que me aparezca el texto aprobado, ¿sí? Es decir, ¿qué valor quiero mostrar si la prueba lógica es verdadero? Que me aparezca aprobado. En caso contrario, que me aparezca reprobado. Así, únicamente estos dos. Entonces, si observamos acá abajo, aparece ya el resultado de la fórmula. Dice que me va a mostrar aprobado. Le doy a aceptar y ahí está, aprobado. ¿Qué pasa si yo le cambio calificación y le pongo un 3? Todavía 6.5 es aprobado. Si por acá en vez de 9 tiene un 1, a ver, dice aquí que tenemos 10 minutitos más. Tiene un 1 y si se dan cuenta, ya cambió a 5.2 y automáticamente me muestra el estatus de reprobado, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, cambiamos nuevamente y ya está a 6.0 y me aparece aprobado. De esta manera, trabaja la función lógica, la función sí, ¿vale? Entonces, cuando ya conocemos cómo es la función lógica, la función sí, pues ya lo podemos ingresar de manera directa. Es decir, escribimos igual, escribimos sí, abrimos paréntesis, me pide como primer argumento la prueba lógica, aquí selecciono, hago clic en el promedio y recordemos que escribí que si el promedio que tengo acá es mayor o igual que 6, si fuese así, pues que me aparezca aprobado. Si no fuere así, pues que me aparezca reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis y le pongo enter. Ahí está. Me aparece aprobado porque cumple la condición. Entonces ya esta fórmula lo arrastro hacia abajo para que automáticamente, dependiendo del promedio, me aparezca de este lado, pues en este caso el estatus. Si por acá tuviésemos otras calificaciones menores, y pues obviamente tendríamos promedios menores, automáticamente aparecerían reprobado, ¿ok? Por acá ya nada más para terminar, podemos también sacar, por ejemplo, la calificación máxima, la calificación mínima,
cuál es la calificación mínima, cuál es la calificación que se repite más, la calificación máxima, mínima y la calificación que está de moda. Aquí, para sacar la calificación máxima, aquí podemos utilizar una función que se llama max. También lo pueden sacar desde acá, desde autosuma. Aquí se encuentra max. Y se seleccionan todas las calificaciones de la primera columna, que es de la materia patología. Ahí ya nada más le damos enter. Si se dan cuenta que la calificación máxima existente en esta columna es 10. Si utilizo la función mínima, por aquí tengo un error ortográfico, así le vamos a dejar. Seleccionamos la función min. Aquí seleccionamos también, remarcamos o redefinimos la selección. ¿Sale? Porque selecciona también el resultado de la calificación máxima. Ahí está. Y le ponemos enter. Ahí está, dice que la calificación mínima es de 5. Si hubiese otra calificación mínima, por ejemplo 1, automáticamente acá también está cambiando lo que es el resultado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, moda. Para la función moda no lo vamos a encontrar acá. Entonces le pueden dar más funciones o le dan aquí en FDX para insertar la ventana de función y escribimos moda. Tal cual aparece aquí. También dependiendo de la versión de Excel, a lo mejor no les aparezca tal cual como moda. A lo mejor en algunos les aparezca moda 1. ¿Sí? Pero no hay ningún problema. Si les aparece moda, utilicen ese. O si les aparece moda 1, pues igual utilicen. Aquí tengo ambas, pero voy a utilizar la de moda. Entonces aquí igual selecciono acá lo que es el rango que voy a tomar en cuenta y le doy a aceptar. Ahí está. Dice que la calificación que más se repite es el número 6. Si tuviese, por ejemplo, otra, es decir, en vez de 6 que tenga yo más 5, si se dan cuenta aquí ya me cambió en vez de 6 me puso 5. Entonces, una vez que tenemos esto, ya nada más auto rellenamos el contenido de las celdas hacia la derecha para no estar haciendo una por una para sacar lo de calificación máxima y mínima. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos qué es un formato condicional y para qué sirve, cómo sacar el promedio, cómo utilizar la función promedio, también lo vimos. Aquí estamos utilizando una fórmula manual. Vimos cuál es la función de sí, o sea, de la función sí, qué hace, para qué se utiliza. Y también la función max, la función min y la función moda.